Hoy en el Uruguay tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 circuitos normativos en la educación superior. La Universidad de la República con su ley orgánica, la Universidad Tecnológica con su ley orgánica, y el sistema privado con el decreto 104/2014, la formación de policías y militares con otro decreto. En la última administración había introducido un sistema de reconocimiento de carreras de formación docente, que probablemente no continúe, pero era otro circuito que se agregaba a la heterogeneidad. Sin contar además el mecanismo de Arcusur, que es otro circuito, y la evaluación de la investigación que hace la ANI. De manera que, por algún motivo, los uruguayos nos hemos especializado en fragmentar los marcos normativos que rigen un único fenómeno, o unos fenómenos semejantes, que es la educación superior y la investigación científica. Después diría que tenemos otros déficits, pero ya más culturales, o en fin, que los podemos trabajar, que es una cierta concepción burocrática, una cierta renuencia a favorecer la innovación sistémica. Por ejemplo, en los últimos tiempos hemos rechazado la idea de una universidad abierta y a distancia. A veces cuesta en el sector privado actualizar curricularmente las carreras, si no es en ciertas instancias que han sido dispuestas por los decretos. Parecería como que allí hace falta un impulso mucho más fuerte hacia la innovación. Y después diría que tenemos un gran déficit en el fomento de la cultura de la evaluación. Aquí está con nosotros, ya lo había presentado, pero ahora lo vuelvo a presentar al doctor José Pasarini, presidente de la Comisión de Evaluación Institucional de la UDELAR. Yo diría que en la UDELAR es donde se realiza realmente evaluación universitaria, evaluación de las facultades, de los servicios universitarios, con lo cual se crea una cultura de la autoevaluación, una cultura de la mejora. Y es por allí que inició el proceso argentino, probablemente, en la idea de una autoevaluación basada en los propios proyectos institucionales. Acá, por algún motivo, le hemos dado una centralidad, a mi juicio, desmedida, a la acreditación. La acreditación que es, en definitiva, una evaluación externa contra un estándar. Yo establezco un estándar, acredito o no acredito. Pero es un resultado del estándar. Lo más importante es cimentar la cultura de la evaluación y de la calidad, y allí yo creo que tenemos problemas, tenemos déficits. Las políticas públicas no han estimulado convenientemente la evaluación. Y tenemos restricciones, que no es el momento de explayarse ahora, financieras en materia de ciencia, tecnología e innovación. Desde hace muchos años, a pesar de que los presidentes de la República se comprometen públicamente y hay un consenso técnico y académico suficiente, la asignación del PBI a la investigación sigue clavada en el 0,45, en el 0. No logramos, digamos, dar ese salto que podría ser responsable de una sociedad de desarrollo y de innovación. Ahí hay restricciones financieras, pero también hay restricciones institucionales y de concepción, porque la prueba está que tampoco hay consenso sobre la gobernanza de ese espacio. No quiero alargarme más porque creo que ya he tomado el tiempo que me tocaba. Decir que las alternativas existen, es posible transitarlas, y la que yo quisiera detenerme un minuto para cerrar es una cosa en la que a nivel institucional hemos trabajado incluso, que es la propuesta de una ley de educación superior, de un marco normativo suficientemente abarcador que, sin meterse en las leyes orgánicas de las universidades públicas, que son el escenario normal de desarrollo de esas instituciones, sí incluya a todas en una visión común, en una perspectiva convergente sobre evaluación, sobre calidad, sobre educación a distancia, sobre indicadores, generando una verdadera política pública. Nos parece que es el momento indicado, en un año, lo decíamos al comienzo, en que están planteadas arriba de la mesa
cambios normativos, la posible creación de una universidad de la educación y un nuevo decreto para el sector privado. Capaz que esas cosas podrían ser mejor reguladas por una ley más amplia que nos permitiera al sistema de educación superior de Uruguay salir de ese escenario tan extraordinario en materia comparativa, que es el de no tener una política pública, ni un marco normativo unificado, y dejo para después otras consideraciones. Muchas gracias y siguiendo el orden alfabético que habíamos acordado, le voy a pasar la palabra a mi amigo Javier. Perdón. Bárbaro, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo veo dos desafíos. Uno, la verdad que me parece que tenemos que dar una discusión de el embate de restauración corporativista que hay en toda la política educativa uruguaya. Si yo miro, ayer un dirigente docente decía erradicar la transformación del periodo anterior. Y esa, que es una consigna capaz de discurso, me parece que es el espíritu de varias decisiones tomadas, no en el COICEN, pero sí en el Ministerio de Educación. Es decir, volvamos al 2019, eliminemos, desmontemos todo lo hecho en los 5 años anteriores. Con el predominio y inspirados por una visión de política educativa estatista, corporativista y con afanes monopólicos de los organismos estatales y por eso, como decía bien Mabel, fragmentada. Repaso rapidísimo, 3 decisiones: la derogación del decreto de las universidades privadas, que fue una decisión insólita a mi juicio, porque no fue para reemplazarlo por un decreto mejor, fue simplemente para volver a la situación que existía en el 2019, antes de instaurado el gobierno anterior. Después, la eliminación de la acreditación docente, y ahí yo rectifico, quiero plantear un comentario polémico que creo que es parte del asunto. Hoy en el Uruguay existe acreditación universitaria de docentes. Hay 2.300 docentes que tienen título universitario, que son licenciados en pedagogía y su formación fue la de maestros, profesores, etc., en distintas ramas. Esos títulos los lograron presentándose a un examen en el año 2023 y hubo otros 2.000 docentes que se presentaron a un segundo examen el año pasado. De esos 2.000 que se presentaron al segundo examen, 700 habían aprobado una parte, porque los exámenes son muy exigentes, se componen de 5 componentes, habían aprobado alguno de esos 5 componentes en el 2023, a esos no se tuvieron que presentar, se presentaron de nuevo para complementar lo que no habían aprobado. Esto es importante porque es un mecanismo legítimo, es un mecanismo aceptado. Se han presentado decenas de miles, se aprobaron el 60%, la primera, decenas de miles no, se han presentado entre las dos pruebas alrededor de 10.000 docentes. Y algunos se inscribieron, después no se presentaron y algunos aprobaron parcialmente. O sea, tenemos un mecanismo en funcionamiento y tenemos docentes con título universitario. Eso es un dato de la realidad. Podrá parecernos mal. Ahora, si nos parece mal, tenemos que proponer una alternativa. La alternativa es la Universidad de la Educación, violando los criterios establecidos por el Ministerio de Educación de calidad mínima o de estándares mínimos para que una universidad se pueda llamar universidad, porque las universidades en la normativa uruguaya son aquellas instituciones que abarcan más de 3 áreas disciplinarias. Esta va a abarcar una. Claro, una ley mata
al decreto reglamentario. Pero en realidad, entre otros, por esas razones se necesita una ley, porque no se necesitaría una ley para crear lo que la Ley General de Educación de 2008 estableció que se creara, y que es lo que es razonable que se cree, un instituto universitario en el conjunto de las universidades y de los institutos con capacidad de dar educación terciaria, dando títulos docentes. Ahora, fíjense, otra decisión de estos días, que nos enteramos porque los estudiantes han protestado, se está eliminando la carrera de formación en educación artística del SODRE. ¿Por qué? Rindiéndole tributo al monopolio del IPA. Los docentes de educación artística, en la concepción del nuevo gobierno, solo se pueden formar en el IPA. Entonces, están violando, este gobierno con esa decisión muestra más cuidado, lo cual me parece muy bien, por empresas privadas, por SACEM y el consorcio que presentó Arasatí, que se preocuparon puntillosamente de que no afectara el contrato, la no construcción de Arasatí, que por 70, 80 estudiantes de 2 cohortes, que ustedes fíjense, inscribirse en una carrera es un acuerdo, una especie de contrato, aunque uno no pague, siendo gratuita, con el organismo que brinda la carrera, de que la voy a poder terminar. Ese contrato, el Ministerio de Educación actual decidió no honrarlo. Los contratos decidieron no construir Arasatí, pero sí se preocuparon de no afectar el contrato y los derechos adquiridos, lo cual me parece bárbaro de las empresas comprometidas en eso. Estos 70, 80 estudiantes que se inscribieron para ser profesores de educación artística con un título emitido por el SODRE, y ahí a mí me parece, yo si tuviera un hijo o un nieto a esta altura que quiere estudiar educación artística, prefiero toda la vida que estudie inmerso en un ambiente de producción cultural de excelencia. Otros preferirán que estudien el IPA, me parece bárbaro. Los buenos sistemas son sistemas integrados y plurales, que la fragmentación en el Uruguay no genera pluralismo, genera monopolios. Para no irme del tiempo, yo estoy muy de acuerdo con lo que planteaba Enrique y con lo que escribió hace poco Claudio. Se necesita una ley de educación superior que regule. Y ahí yo tengo una discrepancia así con lo que planteaba Enrique, tiene que tocar las leyes orgánicas de las universidades, porque tiene que regular en igualdad de condiciones a privados y estatales. No puede institucionalizarse el sistema actual, que en mi opinión no es un buen sistema, es una justaposición de instituciones, es un sistema fragmentado y yo diría en términos comparados extravagante. Es raro, como de alguna manera lo sugería Mabel. Y uno puede decir, bueno, es original, sí, pero el problema es que funciona mal, el problema es que da malos resultados. Es peor todavía la institucionalidad de la educación no terciaria. Entonces, y un sistema extravagante y muy inequitativo, porque genera castas institucionales. En el Uruguay ustedes tienen instituciones de educación superior de primera, que son las públicas, y de segunda, que tienen que estar presentando solicitudes de acreditación, etcétera, que son las privadas. El sistema tiene que ser igual para todos, como son todos los sistemas y como son todas las políticas públicas en el Uruguay, porque los productores de energía eléctrica, sean UTE o sean privados, son todos controlados y se rigen todos por la normativa de la URSEA. Las empresas de telecomunicaciones, sean TERO, sean las privadas, se rigen todas por la URSEC. Las entidades financieras, sean privadas o públicas, se rigen todas por el Banco Central. Pero la Universidad de la República no se rige por el Banco Central.
no se rige por el Instituto de Evaluación y Acreditación. Y la ANEP se evalúa a sí misma, ¿no? Es una institución en el fondo del siglo XIX, en el modelo institucional. O sea, no cumple con el principio de oposición de intereses. Yo creo que ahí tenemos una agenda, la verdad, o sea, con la visión que predomina hoy en el Frente Amplio, y la que me preocupa más es la del Frente Amplio, no la de los sindicatos de la educación, porque son ellos los que tienen responsabilidades políticas, que las han tenido en los 15 años que gobernaron, las tuvieron en la oposición y ahora las tienen de nuevo en el gobierno. No nos vamos a poner de acuerdo. Ellos, en mi opinión, tienen una visión monopólica, estatista, y que tiende a la fragmentación. Yo ahí hago una autocrítica a quienes hoy estamos en posiciones de oposición de no haber modificado la ley de creación del Instituto Nacional de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior, la INAET, que se creó en el final, en diciembre de 2019, en el final del último gobierno del Frente Amplio, y que no me queda claro por qué, pero creo que debería estar en la agenda, ojalá, de un futuro gobierno, debe formar parte de la creación de la agenda y de los contenidos de la Ley de Educación Superior. En orden alfabético. Bien, bueno, buenas noches a todas y todos. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Por favor. En realidad, este tipo de debates, conversaciones, son eternas, ¿no? O sea, y dan para conversarlas en diferentes ámbitos. A ver, yo puedo tratar de aportar desde donde me ha tocado trabajar últimamente, como decía Enrique, en la Comisión de Evaluación Interna de Acreditación de la Universidad, que es un espacio que fue creado para, por un lado, apoyar las carreras que se presentan a los procesos de acreditación en el Mercosur, y por otro lado, que es capaz que el esfuerzo más grande y más importante que hacemos, que es el de evaluar las facultades. Entonces, ese proceso es endógeno, pero tiene una validación externa y se enraiza en modelos tradicionales de acreditación, en realidad, más que de evaluación, pero con objetivos de mejora. Entonces ahí la universidad apoya a las facultades para que constituyan un equipo que realicen una autoevaluación, ha elaborado un libro de pautas de evaluación que obviamente se centra en la función universitaria, la enseñanza, la investigación, la extensión, la gestión y todo lo que tiene que ver con la comunidad académica, estudiantes, funcionarios, docentes y egresados, y a partir de ese libro, que tiene unos lineamientos generales, cada una de las facultades hace una autoevaluación, y después 3 evaluadores externos, generalmente todos extranjeros, digo, los externos son extranjeros, hay a veces algún nacional que apoya para el contexto de esa evaluación, que no es de esa facultad, generalmente decanos o exdecanos o exprorectores, que dan otra visión de la gestión, elaboran un informe de evaluación externa y promovemos que cada facultad elabore un plan de mejoras propio. Eso para mí, en su esencia, es realmente un ejemplo que debería ser tomado en cuenta como cómo mejorarnos a nosotros mismos para empezar, ¿no? Entonces, de ahí los lineamientos de crecimiento y de mejora lo pone la propia institución, pero arriesgando en función de la evaluación externa que recibe, y periódicamente ese proceso se repite, ¿no? Entonces creo que eso nos da una posibilidad que es la individualidad de cada servicio, porque no es lo mismo hablar de derecho que de veterinaria, que de ciencias o ingeniería, pero también encontrar los desafíos comunes que hay en algunas facultades. Entonces, por ahí, facultades con vocación más de ejercicio profesional, uno encuentra que probablemente los estudiantes empiezan a trabajar antes de recibirse, entonces la tasa de graduación no es la que se espera, los docentes no tienen una dedicación alta a la enseñanza porque compite de forma diferente con el ejercicio profesional, y, bueno, y ahí hay algunos desafíos que tienen esos servicios. Después hay otros servicios que tienen otros problemas, que por ahí que por la rigurosidad de los primeros años hace que la desvinculación al principio sea más alta, y yo entiendo que tenemos un desafío enorme como país de mejorar la tasa de egreso secundaria,
pero tenemos otro gran desafío como país de retener a aquellos que logran llegar a la enseñanza terciaria y superior, y es un problema que nos atraviesa a públicos y privados. Y ahí hay un esfuerzo que hay que hacer para sostener. También cuando uno compara con otros países tenemos un tema de edades, ¿no? O sea, incluso hay varios países que han reducido los años de secundaria para esos años más productivos, 16, 17, 18, 19, tenerlos en la universidad y no tratando de entrar a la universidad. Es una discusión de todo el sistema, y ahí como sistema tenemos otro desafío, nos cuesta un montón pensarnos como sistema. O sea, creer que ese estudiante que hoy está en la universidad tendríamos que haber empezado a trabajar hace 10 años en la escuela, y pensar si tenemos algunas profesiones que hoy nos faltan, tenemos que ver cómo en la escuela no pensamos un incentivo de esas áreas que por ahí hoy son el déficit, ¿no? Pero si el niño en la escuela piensa que el que se va a dedicar a la ciencia es alguien que pasa encerrado en los laboratorios y un poco de prolijo, después difícilmente convencerlo que la matemática es una disciplina que se puede aprender y se puede superar con facilidad. Entonces creo que tenemos que pensarnos un poco más desde ese lugar, y capaz que la educación superior no es más que la manifestación de todo el trabajo que venimos haciendo en las generaciones previas. Entonces, a veces algunos de los problemas que nosotros tenemos vienen del contexto, pero a veces son endógenos. Y estas evaluaciones, los que nos han permitido es meternos en cada facultad para identificar esos problemas. Y creo que ahí esa identificación merece también un tratamiento independiente para poderlo mejorar. Yo no sé si el crear una ley mejora en algo, si nosotros estamos en condiciones de homogeneizar o todavía estamos en condiciones de seguir aprendiendo. Me parece que el INAET recién nace, entonces yo no sé si criticar lo que recién nace alcanza, o pensar en cuáles son los modelos de evaluación que han sido más útiles a los países que conocemos. Y ahí el modelo de promoción de calidad a veces es mejor que el de evaluación y acreditación de calidad. El modelo español, que tuvo 10 años evaluando para apoyar la mejora antes de empezar a acreditar, yo lo miraría con cariño. Porque cuando uno se centra en la evaluación y lo que hay detrás de la evaluación es solo acreditación y posible sanción y no estímulo, es como complejo. Cuando uno ve que la acreditación en algunos lados o la evaluación está unido a mejora de los recursos, pasa en Argentina, la relación con IAO con ICET, la relación del CNA de Colombia bueno, vamos en la relación del CNA de Colombia con conciencias, o sea, los sistemas de becas. Creo que hay que pensarse desde un lugar del estímulo. Yo creo que la gran mayoría de las instituciones, si no mejora, no puede ser que nuestra primera hipótesis es porque no quiere. Ese es un tema, ¿no? Y ahí creo que el otro gran desafío que tenemos es la confianza en nuestras instituciones y entre las instituciones, y el que no haya prosperado demasiado las universidades a distancia y demás, porque miramos un poco de reojo y tenemos dudas sobre esto. Entonces, el sistema no sé si está tan maduro para tener la confianza entre las instituciones que precisamos. Y la confianza entre las instituciones también se genera confianza entre personas, ¿no? Entonces, hay un espacio todavía de crecimiento donde el INAET capaz que tiene un rol más importante en mejorar la confianza entre las instituciones, dar los primeros pasos para promover calidad. O sea, cada sistema de evaluación genera incluidos y excluidos. Entonces no sé si estamos en condiciones de excluir gente. Lo mismo nos pasa cada vez que tomamos algún tipo de medida a nivel de reforma y demás. Entonces yo creo que el sistema uruguayo tiene que generar primero incluidos, darles la posibilidad de mejorar, y después sí, en esa confianza entre todos, saber si todo tiene que subsistir o no. Pero no sé, yo sigo dando alguna pelea que creo más en la evaluación para la mejora, y todavía no nos vemos, no sé, no me siento tan en el lugar de solo sancionar. Pasé muchos años en la Comisión Ad Hoc de Acreditación, bueno, ahora la Comisión de Evaluación Institucional lo mismo, me ha tocado acreditar en la mayoría de los países de Latinoamérica, y veo que los modelos que generan excluidos después generan muchos problemas. O sea, universidades cerradas en algunos países, carreras cerradas en otros. Bueno, no sé, creo que tenemos que caminar juntos, ver qué le falta a cada uno. Creo que hay mejoras a medida, hay mejoras transversales, pero hay mejoras a medida, y en base a eso construir entre todos.
Cuando la universidad abrió un montón de sedes en el interior, en un principio decían, esto va a descongestionar Montevideo. Y eso no fue así, en realidad le dio acceso a gente que no tenía ninguna forma de llegar a Montevideo. Uno va y analiza la matrícula de Tacuarembó, Rivera, Melo, y ve a esos muchachos y dice, no es alguien que dejó de migrar a Montevideo. Probablemente 1 de 10 iba a migrar igualmente a Montevideo. Probablemente los otros 9 han logrado acceder a la educación superior teniendo una universidad de cercanía, y bueno, y quiere decir que todavía nos falta bastante para seguir trabajando. Lo hablo de la Universidad de la República, lo que conozco de las universidades privadas en función de mi cercanía a los procesos de acreditación, la comisión ad hoc, y porque conozco mucha gente y en las cuales tengo mucha confianza. O sea, estoy seguro que lo que hacen lo hacen para mejorar, en las condiciones que pueden y con las limitantes que todos tenemos, que en parte tiene que ver siempre con los recursos y en parte es que nuestro sistema es chico. Entonces a veces nos cuesta mirar otras opciones de mejora y nos miramos un poquito para el costado y nos conformamos. Creo que hay todavía para crecer ahí. Confío en un INAET, independientemente que sea el que está formado, el que está funcionando o el que venga, que primero mire cómo podemos mejorar lo que tenemos antes de empezar a generar algún tipo de problemática que después no sabemos muy bien cómo abordar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahora sí, entonces, al doctor Claudio Rama. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al diputado Felipe Schipani que esté aquí. Yo diría un contexto muy rápido y general antes de entrar. Desde la década del 80 en adelante, todos los sistemas de educación superior en general, y en Uruguay también, han ido pasando del monopolio a la diversidad. Y ese proceso ha sido complejo porque las instituciones y los modelos monopólicos han ido marcando el elefante grande y el isomorfismo para que los estándares, los criterios de uno sean los criterios del sistema. Pero está claro y se conoce muy bien que esa diversificación ha sido lo que ha permitido pasar de sistemas que en la década del 70 tenían 500.000 de tipos a los 30 millones de estudiantes que tenemos hoy, y en Uruguay de sistemas que tenían 15.000 estudiantes a los 200.000 que tenemos hoy. Más allá del peso correspondiente a la Universidad de la República, el peso de la ANEP, correspondiente a lo que es los estudios terciarios de UTU o del CFE, más el sector privado, etcétera, etcétera, estamos teniendo una relativa diferenciación que tiene como objetivo contribuir a la transformación del sistema, al sistema de la economía de la sociedad uruguaya, que está en un contexto de transformación el mundo hacia nuevas competencias, nuevas demandas, nuevas tecnologías, nuevos cambios en los procesos de trabajo, con una transformación monstruosa de lo que son los procesos de trabajo y que fue la gran revolución digital y que ahora está en su segunda fase en la gran transformación de la inteligencia artificial y que va a ser todavía más marcada. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver el desarrollo de la construcción del sistema en función de las necesidades de los ciudadanos, en las necesidades de los mercados, en las necesidades de la sociedad, que de alguna forma empieza a requerir en un mundo que nos va exigiendo el valor agregado, el conocimiento, la formación. Nosotros tenemos una enorme debilidad, y yo he escrito una serie de artículos sobre las tragedias universitarias. Una de las tragedias universitarias es, de alguna forma, la debilidad del sistema de regulación, la debilidad del sistema de aseguramiento de la calidad. Y básicamente es un equilibrio entre cuánto se regula y cuánto hay de libertad institucional. O sea, las instituciones no pueden funcionar por la vía de un control monopólico que limita la posibilidad de innovar los programas, actualizar, etcétera, pero también la sociedad no puede ofertar carreras de ingeniería de 2 días junto a otras instituciones que ofrecen carreras de ingeniería de 5 años con determinados estándares y el profesor. O sea que este equilibrio de regulación y libertad es el equilibrio de la sociedad contemporánea, de la modernidad, que implica cuál es el punto de libertad, cuál es el punto de autonomía y cuál es el punto correspondiente a los sistemas. Nosotros hemos pasado de un modelo monopólico a un modelo dual, público-privado. Y en este proceso de diferenciación estamos caminando hacia lógicas sistémicas. Quiera sí o no, las discusiones de la creación del sistema terciario público o de la creación del sistema terciario nacional son parte de este debate si vamos a tener lógicas sistémicas
o vamos a seguir manteniendo lógicas duales público-privadas. La discusión respecto a la derogación de ese decreto que se emitió fue un decreto posteriormente que el Ministerio propuso ley y posteriormente que las universidades privadas no aceptaron una ley que se fue argumentando. Finalmente los retrasos fueron tales que derivaron en un decreto con las fallas que puede tener, pero que en todo caso tuvo niveles de consenso y de acuerdo en algunos puntos y otros no. Y sí, yo creo que el Ministerio en esa materia no logró los tiempos, los procesos, la equilatación de construir un acuerdo y un consenso en esa materia. Pero en todo caso, el país necesita establecer un sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad que se ha ido construyendo a escala mundial en modelo teórico, pero también en componentes prácticos, se diferencia entre los estándares básicos obligatorios y los estándares de alta calidad optativos, voluntarios. El sistema requiere que haya unos estándares mínimos, un aseguramiento de la calidad que es obligatorio con los mismos programas, la misma cantidad de horas o las mismas exigencias de profesores o determinados procedimientos que de alguna forma sean homogéneos para todos. Porque el escenario de tener altas diferenciaciones en los estándares básicos hace una disfunción y una desigualdad en los mercados de trabajo y ante la información, porque un sistema de aseguramiento de la calidad lo que meramente busca es darle información a los usuarios del sistema para decir esto, prefiero pagar así o no pagar esto, o contratar aquí o no contratar allá, o estudiar aquí o estudiar allá, con información. Nuestro escenario de los mercados universitarios son mercados oscuros, difíciles de saber, que hacen desconocimiento de los actores. Y todos los países. Hoy tenemos una circunstancia en América Latina que prácticamente tenemos sistemas, estándares mínimos, obligatorios, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Colombia, y así sigo, más allá de algunos casos de modelos duales, como hay en Bolivia, como hay en Uruguay, como hay en Panamá, como tiene un modelo también complejo México, de estándares diferenciados de los REBOE y los registros de las universidades federales, pero tenemos una tendencia a que claramente hay sistemas estandarizados y estándares mínimos. Aquí no hay discusión y cuando ponemos en la mesa los países del mundo europeo, del mundo asiático, hasta del mundo africano, está claro que hay un sistema de aseguramiento que se basa en el término institucional, en estándares mínimos dados por una ley, sistemas voluntarios de acreditación, optativos, con incentivos, con estímulos, pero en todo caso voluntario, y otra segunda fase que todavía el Uruguay carece enormemente, que es el tema del licenciamiento profesional, que es los profesionales que egresan, más allá de que nuestro marco normativo faculta de que el título académico es lo mismo que el título profesional, no están obligados a actualizarse. Y por lo tanto, eso también nos hace una enorme diferencia respecto al sistema mundial. O sea que el tema correspondiente a un sistema de licenciamiento, más un sistema de recertificación o verificación de licenciamiento con más o menos libertad, un sistema de acreditación voluntaria con estímulos, más un sistema de licenciamiento o de recertificación profesional, de alguna forma es parte de un escenario mucho más complejo. Todavía el sistema mundial avanza a sistema de aseguramiento de la calidad de las bibliotecas, sistema de aseguramiento de la evaluación a distancia, como tenemos en Argentina, que se acredita al sistema de aseguramiento de la educación a distancia. Cuando uno mira la tragedia en términos de lo que es un sistema de aseguramiento de la calidad, de alguna forma al final va viendo en otro conjunto de indicadores cómo el Uruguay se va retrasando en su desarrollo y nosotros no tenemos además una medición de los aprendizajes, pero todas las indicaciones indirectas de los niveles de los aprendizajes están puestas en cierto nivel de bemol, de discusión, de análisis. Nosotros planteamos varias veces que el INED debería incorporar también al sector terciario, que tuvieran el marco normativo para que empiecen a hacer evaluaciones, no optativas y obviamente no en términos de política pública, pero informativas de cuáles son los aprendizajes que estamos teniendo
de los egresados universitarios y que de alguna forma nos marcan un enorme nivel de complejidad. Una buena noticia es que Miguel acaba de empezar eso con la evaluación de docentes. Eso es parte del tema, ¿cierto? No se puso en el marco normativo, que de alguna forma es ampliarle el cometido para que el instituto que evalúe, que lo que hace es generar información, arranque desde la primaria hasta el final, más allá del avance que hoy estamos teniendo de una agencia voluntaria que está bien y que de alguna forma... Pero eso es una parte. Nosotros tenemos que ver la globalidad del sistema y la globalidad de las posibilidades, de cómo mejoramos la calidad. Y el mejoramiento de la calidad pasa por tener algunos estándares mínimos que todos los países han sido una ley que de alguna forma le impone a todos los actores con un tiempo, con un plazo. La ley de Ecuador estableció que para tal año los profesores tienen que tener maestría, o que para tal año los programas tienen que estar licenciados, o los procesos correspondientes, pero nosotros tenemos un conjunto de escenarios, de estándares muy diferenciados, que de alguna forma cuando uno lo pone en la mesa, empieza a ver que no son tan diferenciados, pero sí hay alguna sutileza que hace que muchas veces los estudiantes pasan de un lado al otro y entonces terminan el terciario, pero pasan a una maestría, o de terciario pasan directo a un doctorado, mientras que otros, los del privado, no pueden hacer eso y los del otro pueden. Tenemos un escenario que es un poco un queso gruyère, que de alguna forma no genera el aseguramiento de la calidad que nuestra sociedad, con este producto bruto, con este nivel de ingreso per cápita, con estas perspectivas del desarrollo global y de la competitividad, y con esta necesidad de alguna forma de ser una sociedad que apenas tiene 3,5 millones, vamos a llegar a 3 millones, y por lo tanto el perfil de la relación activo y pasivo y las demandas correspondientes a la eficiencia nos van a hacer muchísimo más complejo un escenario de los niveles de productividad que son realmente muy bajos en algunas áreas. O sea, yo creo que nosotros tenemos que llegar, y ya la diferenciación requiere, más allá de la irrupción potencial de una universidad virtual, alguna universidad privada, la de la UNED o los casos que puedan darse, el sistema no va a poder terminar la diferenciación que tuvo hasta la creación de la UTEC, que ya tiene 11 años, la última institución que se creó. De alguna forma es parte de la irrupción de alguna privada más, o alguna internacional, o alguna universidad militar, o alguna universidad a distancia. O sea que la diferenciación es parte, y hay que verla como un escenario normal, como un escenario que da la calidad. Cuando en Estados Unidos las universidades de Massachusetts se dividen a los 10.000 estudiantes, efectivamente, y se crean nuevas, eso no significa que la nueva es peor. Yo creo que nosotros tenemos un modelo de macrouniversidades que de alguna forma fue parte de un escenario de América Latina, en algunos países, en otros claramente no, pero en todo caso también la escala de algunas instituciones hace un escenario muy difícil del control, muy difícil de los niveles de eficiencia, y los indicadores dan que de alguna forma tenemos niveles muy difíciles de controlar los sistemas de aseguramiento de la calidad o de producir la diferenciación de opciones de carrera, opciones que te la da la diversidad del mercado. O sea, nosotros tenemos pocas ofertas de carrera para el Producto Bruto, que aún pese ser pequeño, de alguna forma requiera. Y además también tenemos la puerta cerrada de la internacionalización de la educación, que es otro capítulo más que de alguna forma no estamos teniendo la posibilidad del acceso a la formación internacional. Pero en todo caso, es claro que el tema correspondiente a llegar a una ley podrá ser una ley solo de la educación privada, como algunos países han tenido. De alguna forma era parte del esquema que planteó en algún momento el Ministerio de Educación en el periodo pasado, compleja, o el sueño de una universidad que de alguna forma encuentre un equilibrio de los estándares mínimos que de alguna forma toda institución tiene, y que empezamos a ver que los estándares de una y de otro son realmente complejos y contradictorios. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos por el manejo del tiempo. Nos habíamos comprometido a terminar a las 20 horas y tenemos entonces 18 minutos. Yo creo que si nos comprometemos a intervenciones breves, de 2 minutos. Sí, también al diputado Schipani, a Mari. Diputado, si querés, ¿no?
que en todo caso pueda ser un feedback, ¿no? Quiero escucharlo, son especialistas. No, pero bueno, ya que me invitan. Un placer, la verdad que siempre es un gusto escuchar a gente que sabe. Yo creo que es un tema que está en el subsuelo del debate nacional, la educación superior, lamentablemente. Cuando hablamos de educación siempre hablamos de la educación obligatoria, ¿no? Pero la universidad parece que es un tema ajeno al debate. Y lo digo como universitario, y lo digo como egresado, y lo digo como integrante en su momento del cogobierno universitario. Creo que esa visión monopólica y esa autonomía mal entendida, ¿no? que la sufrimos incluso cuando hemos invitado en varias oportunidades a autoridades de la universidad para informarnos, para preguntar, y siempre ocurre que hay voces calificadas, porque evidentemente no es gente ignorante, que pega el grito diciendo cómo se meten desde el Parlamento, desde fuera de la Universidad de la República en temas universitarios. Pero, señores, a ver, la Universidad de la República se financia con los recursos de todos los uruguayos y es un tema que debe discutirse porque en definitiva tiene la misma autonomía que tiene la ANEP. Y creo que aquí hay conceptos y es muy difícil discutir los temas de educación superior cuando no se entienden los conceptos. Entonces, se confunde cogobierno con una especie de autarquía, ¿no? Una especie de independencia que no es tal. O sea, por supuesto, hay que respetarlo, la institucionalidad universitaria, la autonomía, hay que respetar el cogobierno, pero me parece que no le hace bien a la sociedad que la sociedad no discuta los temas universitarios. Entonces yo creo que esta actividad me parece que es una actividad que de por sí creo que hay que celebrarla. Y bueno, y con Claudio hemos conversado mucho de estos temas. Uruguay tiene, creo yo, y es la reflexión que les quiero pedir, tiene un problema que es un drama nacional, que es la poca cantidad de universitarios, ¿no? Que si nos comparamos con América Latina estamos a la cola. Creo que habíamos visto unas estadísticas que nos superamos a Honduras, ¿no? Por población, obviamente. Entonces, es imposible ese anhelo que expresa con vehemencia por estos días, en el momento de presentar el presupuesto del ministro Done, ¿no? De pasar a ser una sociedad del conocimiento, de ir por ese anhelo de Pascal, ¿no? Que creo que todos compartimos, de ir hacia una economía del conocimiento, de pegar el desarrollo, si no tenemos universitarios, si no tenemos masa crítica, si no tenemos gente formada, que es en definitiva la que mueve la rueda del conocimiento. Es muy difícil. Y eso no lo vamos a hacer desde una visión monopólica. Desde una visión monopólica no lo vamos a hacer, y ese es un grave problema y es una gran crítica que yo le hago a la Universidad de la República, que lamentablemente coarta toda posibilidad que hay de iniciativa pública de, bueno, ir a la diversificación. Nosotros, bueno, gracias a Claudio, que fue obviamente el que me dio tecla y conocimiento, impulsamos la idea de la universidad virtual, y el que le puso la lápida fue la Universidad de la República, un informe muy crítico que lamentablemente no permitió que se avanzara, pese a tener en su momento el apoyo del expresidente Mujica y de personas notoriamente vinculadas al Frente Amplio. Ese es un gran drama que tiene el Uruguay. Yo no creo que el acceso a la educación superior en este país sea democrático, ¿no? Porque el muchacho de Artigas, que tiene que no solo quedarse en su departamento para contribuir a financiar su familia, a trabajar, que no puede, lo único que tiene es formación docente en Artigas, ¿no? Magisterio, lo único que puede hacer, ¿no? No tiene otra alternativa de educación terciaria. Bueno, ese muchacho y tantos otros en los lugares más recónditos del país, bueno, no tienen acceso a la educación terciaria, pese al enorme esfuerzo que yo le reconozco siempre a las autoridades de la universidad de la descentralización. O sea, no tiene nada que ver la descentralización que conocimos hace 20 años, ¿no? De la regional en Salto, de la regional norte, con la oferta que hay hoy. Pero
en un país con tan poca densidad es imposible que tengamos ofertas universitarias que contemplen todas las inquietudes en todo el país. Y bueno, y la virtualidad es una herramienta, y yo creo que es un tema que tenemos que discutir. Es un tema que tenemos que discutir porque es lo que está ocurriendo en el mundo entero. O sea, hace tiempo que el mundo ha optado por ese camino complementario a la presencialidad y seguramente con mucho menos, con mucho más debilidades. Pero yo creo que es una forma que tenemos que transitar para democratizar el acceso. Y a mí me preocupa que haya una reticencia dogmática de actores universitarios importantes de la propia universidad. Yo era, y termino con esto, y disculpa porque estoy haciendo una especie bueno, largar muchas cosas que sobre el tema venía pensando. Pero en la pandemia, en donde la universidad forzosamente tuvo que pasar a la virtualidad, lo propio hizo la ANEP, llegamos a tener 3.500 cursos virtuales en la UDELAR en el año 2020. Y un pedido de informe que había hecho el periodo pasado, en el 2022 había 350. O sea, pasamos de 3.500 en el apogeo de la pandemia a 350. O sea, y actualicé el pedido de informe para este año, y seguramente andaremos en lo mismo, pero no aprovechamos esa excepcionalidad que nos dio la pandemia de darle continuidad a ese proceso que permitió que muchísima gente, y no estoy hablando solo de jóvenes del interior con escasas posibilidades económicas, estoy hablando de gente que hizo la universidad y que después dejó, ¿no? Gente que tiene hijos, gente que tiene familia, gente que trabaja todo el día, gente a la que si le damos flexibilidad seguramente puede incorporarse al mundo universitario, y lamentablemente hoy con las ofertas presenciales que tenemos no las estamos albergando ni cobijando para el gran desafío que es tener una masa crítica universitaria que nos permita ir hacia el desarrollo. O sea, la pregunta es concretamente, discúlpenme esta intervención, bueno, ¿cómo podemos democratizar y qué piensan ustedes del camino de la educación virtual con todos los recaudos que hay que tener, con sistemas eficientes para evaluarlas, con buenos marcos para que funcionen, con buenos equipos docentes, con buenas regulaciones? ¿Qué alternativa advierten que puede ser la virtualidad para el sistema superior? Muchas gracias, diputado, por la intervención. Me permito comenzar yo diciendo que creo que hay avances muy buenos. Bueno, Claudio es un especialista en el estudio de la educación a distancia en América Latina, pero a mí me impresiona mucho el ejemplo argentino de 2017 con la creación de los sistemas institucionales de educación a distancia. Es decir, cuando había universidades que tenían una oferta que superaba en cierto porcentaje que combinaba la presencialidad con otras cosas, a un cierto nivel tenía que postular un sistema institucional de educación a distancia. Y lo que hace la CONEAU es acreditar no esas carreras, sino el sistema. También creo que es algo interesante en materia de evaluación, los sistemas internos de garantía de la calidad. Es decir, la posibilidad de concebir un sistema de educación superior con mucha autonomía de las instituciones, pero no dejadas de la mano de Dios. Mucha autonomía, pero pudiendo dar cuenta de cómo controlan la calidad. Esto me parece que es la respuesta que me surge espontáneamente. No sé si hay otra. Yo veo que un problema para el desarrollo de la virtualidad tiene que ver con estas normativas fragmentadas y restrictivas. Y sí estoy de acuerdo con que sería interesante aprobar una ley de educación superior. Es algo que requiere un debate de todos los actores. Yo no estoy de acuerdo con Javier en que haya que derogar las leyes orgánicas de las públicas. Se puede hacer igual sin necesidad de tocarlas. Los argentinos lo hicieron. Ellos llegan a 30 años de vigencia de esta ley gracias a que logran acuerdos
políticos y sociales. Y bueno, nosotros creo que nos debemos esto para poder resolver todos estos desafíos. Para mí, pasa, o sea, hoy la CONIAU Argentina tiene varios problemas, ¿no? Burocráticamente creció demasiado en Argentina. No solo la evaluación y la acreditación tiene que ver con incentivos, tiene que ver, o sea, por ley los posgrados y algunas carreras de grado tienen obligatoriedad de ser acreditados, si no, ese título no tiene reconocimiento del ministerio. Y ha crecido burocráticamente demasiado, ¿no? Que es un problema que tenemos en Uruguay, ¿no? Acá hay un control burocrático fuerte que no se da solo o sea, se da en todos los subsistemas y se da en el ministerio también. Y por eso la necesidad de que participen los distintos actores y que se pongan todas las ideas sobre la mesa, porque si no, no vamos a llegar a acuerdos. O sea, hay visiones muy distintas, me parece a mí. Gracias, Mabel. José. No, en realidad, creo que todos tenemos una preocupación importante de que la educación superior trate de llegar cada vez a más jóvenes, ¿no? Creo que en eso, de alguna forma, cada institución busca nuevos mecanismos por los cuales llegar a aquellos que históricamente no han podido acceder a la educación superior, ya sea creando sedes, haciendo mecanismos semipresenciales, cambiando horarios, porque uno ve muchas instituciones que empiezan a tener clases hasta ahora recién para poder abarcar trabajadores que estudian más que estudiantes que trabajan, que creo que también hay un modelo ahí interesante a estudiar. Hay en el fondo siempre una preocupación por la calidad, ¿no? Yo creo que cuando cada institución abre una oferta, entiende que, o sea, va de suyo que necesita una preocupación importante porque si se utiliza aulas sean de buenas condiciones, si los docentes tienen un nivel adecuado. La creación de la UTEC es un ejemplo. O sea, la UTEC, para empezar, genera un soporte robusto y muchas universidades privadas lo han hecho. Cuando abren una carrera nueva, buscan una base sólida sobre la cual proyectarse para generar la continuidad. Entonces, el equilibrio entre llegar a más gente y que eso sea con calidad es como que transversal a todo, porque también el estudiante cuando busca algo, está bien que lo busca por cercanía, por comodidad, pero también quiere ver qué es lo que hay atrás, y por eso yo decía la confianza, de lo que generemos, genere confianza, porque lo peor que puede pasar es que el crecimiento no tenga alguna medida en la cual después generemos carreras de primera y de segunda, formaciones de primera y segunda, esa historia que también la universidad a veces se dio con las carreras que se repiten, y digo, nosotros tenemos que ser conscientes de que el crecimiento tiene que ser desarrollo, ¿no? Entonces ver que haya un orden atrás en ese sentido. La preocupación de que cada vez más jóvenes se incorporen a la educación superior tiene que ser una prioridad, sin duda. Yo coincido que los países que logran más desarrollo son con personas que logran, con más personas llegando a nivel universitario. No sé si es el problema más importante del país, eso no se lo dejo a otros, pero sé que tiene que ser de las prioridades porque en el fondo el volcar más personas calificadas al mercado de trabajo, eso genera un valor agregado en el trabajo de las personas y también en el producto del país. Y en eso debería haber una línea de continuidad y complementariedad entre todas las instituciones que brindan esas posibilidades de educación y algún tipo de organización o por lo menos coordinación debería existir. No sé cuál es el mecanismo porque creo que hay que seguirlo buscando. Me parece que los intentos que ha habido son interesantes, pero no lo han logrado. Creo que tenemos que seguir buscando esos mecanismos para ir llegando a esos espacios donde todavía no hemos llegado y donde sigue habiendo jóvenes con la intención y la posibilidad de ingresar a la educación superior y no ni la oferta pública, ni la privada, ni a veces ni la internacional le llega tan fácil. La preocupación de la educación a distancia también es grande, porque es cierto que si no logramos ayornarnos nosotros, la oferta existe en el mundo. Claro, obviamente aquel que accede a determinada formación, después si no es validada de alguna forma a nivel nacional, puede
no servirle, pero es cierto que cada vez hay más formaciones que lo importante es lo que sepas hacer, no el título que tengas, ¿no? Entonces, cuando alguien te contrata, a veces no te pide el título, te dice, bueno, ¿sabés hacer esto? O si te toca resolver este problema, sabes resolverlo. Entonces, ahí creo que hay un espacio donde nosotros todavía tenemos que actuar si queremos seguir teniendo cierta predominancia en que nuestros jóvenes hagan una formación que ofrezcan nuestras instituciones. No sé si alcanza con todo esto o hay que pensarlo de una forma un poco más integrada al sistema de educación secundaria, que me parece que tanto público como privado a veces nos apartamos un poquito, ese punto de corte nos genera alguna problemática y esa continuidad educativa la pensamos el día que el muchacho se inscribe a nuestra institución y por ahí ya ha pasado bastante y capaz que todavía nos falta trabajar en esa línea. Gracias, José. Javier, dos comentarios telegráficos. Uno sobre educación a distancia. Yo tengo la duda si... creo que lo más importante es lo regulatorio, que lo decía Mabel y Enrique. Tengo un par de dudas con respecto a la creación de instituciones. Capaz que es un camino más eficaz promover que las instituciones actuales tengan un mayor componente. Y después tengo otra duda más educativa de los destinatarios. Yo creo que hay que promover eso, hay que promover esa modalidad para los que están, lo que yo he visto de la evidencia es para los que están internacionales, para los que están quedando excluidos, la educación a distancia capaz que no es el mejor mecanismo, porque en general cuanto menos recursos se tienen y menos capital cultural se tiene, más difícil es participar de modalidades de educación a distancia. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis de la inequidad del sistema, porque además, como tú bien dijiste, están excluidos y lo financian. O sea, es doble la inequidad. Dos comentarios telegráficos sobre otras cosas que se comentaron. Yo estoy muy de acuerdo que el camino institucional, la pedagogía institucional es evaluar y después acreditar. Pero hay que evaluar con una perspectiva de acreditación. Esa es mi impresión. Y homogeneizar no es igual a estándares mínimos. O sea, yo creo que un buen sistema de estándares, claro, si es un sistema de estándares de tipo franquicia, ahí estamos liquidados, pero eso es un pésimo sistema de estándares, es otra cosa, es una franquicia. Un buen sistema de estándares habilita la diversidad, establece el mínimo, es decir, vos tenés que cumplir esto, y además evita un problema muy propio de la endogamia académica y de los universitarios, que es que la evaluación sea básicamente, esté muy sostenida por evaluación de expertos, que termina siendo evaluación de grupos que se quieren o se odian, pero que incluso a nivel internacional. Entonces, si hay estándares, yo en la institución sé que me tengo que atener a esos estándares. El camino para llegar al estándar, como decía Claudio, el camino para acreditar con el estándar, y puede haber calidad, distintos niveles de estándares, también me parece que es una buena política, pero el país necesita estandarizar, y donde más necesita estandarizar es en educación no terciaria. En educación no terciaria no tenemos ningún estándar, ni siquiera tenemos estándares de aprendizaje. El INED se inventó los estándares para evaluar en base a definiciones curriculares de la ANEP. Pero ustedes miren los informes del INED de siempre, los últimos y los primeros, y no dicen llegaron al nivel mínimo, porque no lo puede decir, porque la definición del nivel mínimo es una definición del CODICEN, es una definición de política educativa, no de evaluación educativa. Entonces dice, tanto llegaron al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, y la pregunta que mucha gente hace, bueno, pero ¿cuál es el nivel mínimo? Eso no lo podemos contestar nosotros. Y el Uruguay no lo tiene definido. Claro, correcto. Sí. Hace pocos días, revisando la base de RICIT, que todos la conocemos, que es los índices de
de la Red de Investigación de Ciencia y Tecnología, que tiene muy buenos indicadores en educación superior, apareció algo que ellos habían ido trabajando, que es la matrícula por modalidad. Y efectivamente, 12% había en el año 2013 y en el 22 es 28%. Ya pasada la pandemia. Cuando uno mira para atrás, habíamos hecho un estudio en el 2000 en la UNESCO, era el 1%. O sea que 1, 13, 28 como media. Sacando eso de la película, poniendo Brasil, que es el país con el sistema de aseguramiento de calidad más sólido, con los sistemas más ordenados de control, llegaron a la matrícula a 65% en los nuevos estudiantes y 56% en la totalidad. Y pararon. En los últimos 3 meses, el gobierno de Lula ha establecido un escenario de cambio, efectivamente, y ahora, luego de haber tenido tanto el gobierno de Dilma como el primer gobierno, segunda parte del gobierno de Lula y el gobierno de Bolsonaro, una cierta continuidad de ese flujo de la aceptación de la educación a distancia, que es muy potente y son instituciones realmente muy sólidas en general, grandes grupos, es otra lógica, pero en todo caso los sistemas de aseguramiento de la calidad son realmente muy potentes y además... Básicamente privado, ¿no? No. ¿Hay algo público? Cada vez ha ido entrando más el sector público. Anteriormente el privado siempre tenía 70, lo que pasa es que el porcentaje de la matrícula privada sigue subiendo y ha pasado de 74 a 78 la matrícula privada. Pero el sector público, en el dato, por ejemplo, de América Latina, que es interesante verlo, ese 28% se reparte cuando el sector privado mantiene del 2013 al 2022 el mismo porcentaje. La matrícula privada es el 45%, no se ha movido, mientras que del 13 para abajo vino creciendo desde el 80, en el año 13 se ha ido estancando en 45% de la matrícula total. Pero la educación privada, la educación a distancia, saltó a 28%. ¿Qué significa? Que empiezas a tener instituciones públicas a distancia. Pero sin embargo, los modelos tienden a ser relativamente difíciles de tener un modelo híbrido. O sea, construir un modelo híbrido, funcionar un modelo híbrido, claramente se muestra que es enormemente difícil. Entonces, lo que han crecido son las universidades específicas a distancia. Yo trabajo en la UNAD de Colombia, que tiene 200.000, pública, acreditada, que para ser acreditado en Colombia es realmente complicado, y en Argentina vemos lo que es siglo XXI, que llegó a 100.000. O sea que son instituciones públicas o privadas, pero especializadas. Es muy difícil los modelos que funcionen híbridos. Cuando uno mira a escala global lo que es la educación a distancia, los modelos híbridos funcionan en instituciones pequeñas, que tienen 10, 15 carreras, 3, 4 facultades, que cubren una matrícula de 7, 8, hasta 10, 12, pero efectivamente a escala global. Para América Latina, obviamente el 10. Si nosotros vemos las privadas, más allá de la dificultad del escenario, la matrícula a distancia, del escenario normativo, la matrícula a distancia es casi inexistente. O sea, y en los registros de lo que es autoridad, autorizado a distancia, es 0, porque RICID pone Uruguay 0 en el 2013 y 0 en el 2022. ¿Qué significa? Que a pesar de tener programas a distancia, es fuera de una normativa. Es de casualidad, se le permite, pero no porque haya un estándar. Revisa el sistema de doctorado de la UDELAR, la ordenanza que hicimos ahora en la ANEP, o las ordenanzas de la UTEC, y la categoría privada no existe, la categoría a distancia. Existe la categoría medio híbrida. Pero entonces, ese escenario un día va para acá, un día va para allá, y no hay una medición. Por eso RICIT da 0. Y ese es un escenario en el cual limita los accesos de la gente. O sea que al final el tema es si la educación habilita. Yo creo que al final la opción, puse a pensar cada vez más,
que es habilitar que la virtual sea pensada como una UTEC chiquita, para que muestre, se crece, pero efectivamente acotarla para que no se produzcan los miedos, porque el miedo es que llegue a ser como la Universidad Indira Gandhi con 12 millones de estudiantes. Entonces sí, me mata. Otra que monopolio. No, yo no, porque en la realidad uruguaya somos pocos también y nos conocemos. Entonces, parece que eso de la confianza que yo vengo insistiendo es fundamental en estas dos intervenciones que hacían Claudio y Javier. O sea, es más probable tener una carrera buena en una institución no muy buena que tener una carrera mala en una institución buena. Entonces, yo creo que las instituciones están consolidadas en el Uruguay. Entonces, el planteo de Javier me parece que es el más probable que se realice, en el sentido de que las instituciones que existen incrementen la virtualidad, porque hay instituciones que se han consolidado y tienen un prestigio que, en la medida que incorporen otras ofertas semipresenciales a distancia, van a cuidar esa calidad. Uno ve que a veces, por casualidad, puede haber una buena carrera en una institución que nos pasó en algún otro país, donde al final la institución fue cerrada por la agencia y tenía carreras hasta acreditadas en el Mercosur. O sea, era justo ahí una excepción. Entonces, la evaluación de las instituciones y que los mecanismos ayuden a que las instituciones sean las que nosotros respetemos es un buen camino. El de crear nuevas instituciones son las que, capaz que son los caminos definitivos, pero son los que nos cuesta mucho más tiempo recorrer. O sea, creamos una universidad cada 10 años, ¿no? Pero nuestro sistema no tiene acreditación institucional. No tiene. O sea, nosotros... Pero el prestigio lo hemos creado nosotros. No, prestigio lo he es creado para instituciones. prestigio, reputabilidad. Sí. Correcto, o sea, que lo medimos con algunos indicadores de los rankings, que no es necesario un debate. El tema es, también hemos creado una agencia, que estuvo 5 años parada, que sigue en la lógica de acreditación de programas. Y efectivamente tendríamos que entrar a acreditación institucional. Mientras eso no lo creemos, le estamos dando el mercado a los franceses, los españoles, que están empezando a hacer acreditaciones en Centroamérica, brutal. Terminaron con la Universidad de Honduras, en Perú y en muchos países están entrando agencias de acreditación europeas, algunas públicas e incluso algunas que son de las comunidades de España. Pero en todo caso, el tema de la acreditación institucional está bien, pero de alguna forma que comparte con la lógica de la acreditación de educación a distancia del sistema, pero no tenemos ni acreditación institucional. O sea, la debilidad de todo el sistema de aseguramiento. Y lo que una ley de educación superior tiene que hacer es el estándar mínimo, el aclarar cuál es el estándar de acreditación para todas, definir si hay carreras obligatorias o posgrado, como es en Argentina. Bueno, no quiero esta carrera. Empezaron con 4 carreras en el CONIAU. Con 3. Y ahora están en 32, 22. Las incumbencias, claro. O sea, es abrir, pero mientras sigamos teniendo una mirada solo de universidad y no de sistema. Correcto. Bueno, yo me quedaría toda la noche, porque además creo que los temas estamos lejos de agotarlos. En realidad la reflexión que me viene es que este fue un buen puntapié inicial para empezar a poner el foco en temas más específicos, a lo mejor. Pero en todo caso, quisiera saludar a los que nos acompañaron en la transmisión de YouTube, agradecer muy especialmente a los colegas que generosamente acudieron a la invitación: José Pasarini, de la Universidad de la República; Mabel Dávila, de IOSUR y Flaxo, Argentina; Javier Lacía, del INED, de la Universidad Católica; y Claudio Rama, de la ANEP. Así que ha sido un verdadero placer. Han planteado, y naturalmente a la audiencia, al diputado Schipani y a los colegas que están acá. Ha sido un placer, ha sido una instancia para mí. He tomado nota de muchas cosas interesantes que creo que vale la pena profundizar. Así que, no dando para más, levantamos la sesión.